Vamos a realizar esta demostración. Aquí me están mencionando que la hipótesis es que A, B, C y D son puntos colineales. Al ser puntos colineales quiere decir que están sobre la misma línea y por lo tanto, pensando en ángulos, estaríamos hablando de ángulos de 180 grados, lo cual pues no hay tanto este detalle que de verlo ahorita, porque no sabemos si son demostraciones respecto a segmentos o respecto a ángulos. Luego menciona que los segmentos son iguales. Entonces sabemos que para realizar la demostración seguimos un protocolo, y el protocolo precisamente es primero escribir todas las hipótesis. Entonces vamos a escribir las hipótesis. La hipótesis, la número 1, es que A, B, C y D, A, B, C, D son puntos colineales. Son colineales. No es tan necesario decir que son puntos, porque precisamente al simbolizar con letras mayúsculas pues sabemos que estamos hablando de puntos. La razón de escribir esto pues sabemos que forma parte de las hipótesis. Luego voy a la siguiente hipótesis, donde aquí hay la medida. Acuérdense que en lugar de las medidas pudieran haber dicho solamente que AC, el segmento AC, es congruente con el segmento BD. Aquí no lo están poniendo más sencillo, no están diciendo directamente las medidas. Pero si fuera el caso que nos están escribiendo congruencia, pues tendríamos que ver el concepto asociado, que es que los segmentos congruentes miden lo mismo. Como nos están dando ya en medidas, pues obviamente esto ya es una demostración más fácil y solamente hay que decir que la medida del segmento AC es la misma que la medida del segmento BD. Recuerden que congruencia quiere decir misma forma y misma medida, y precisamente hay que llegar a medidas porque a través de eso puedo declarar los postulados, sobre todo porque aquí hay una suma, ¿no? Bueno, y eso también se debe a que es una hipótesis. Entonces, una vez que ya escribo las dos hipótesis, vamos a ver los conceptos asociados. El concepto asociado, que son colineales, pues es que están formando ángulos de 180 grados, que sería este ángulo y sería este ángulo. Pero como la demostración no va por ángulos, pues no tiene sentido escribir nada, más que el que sean colineales me permite que se planteen los postulados de la suma de segmentos, en este caso, ¿no? Así que no hay que escribir nada al respecto. Con respecto a la 2, tampoco hay que escribir nada al respecto porque ya están las medidas. Si hubiera estado con referencia a congruencia, pues ahí sí hubiera sido diferente, ¿no? Pero en ningún momento me están diciendo congruencia, me están diciendo medidas, por lo tanto, pues la demostración es más rápida. Bueno, ahora pasamos al siguiente punto, que es el postulado de la suma de segmentos. Acuérdense que no hay un postulado de la resta, porque un postulado es algo tan evidente que no necesita demostración. Entonces, yo puedo ver que este más este, pues me da el segmento completo. Pero yo no puedo ver que este segmento menos este segmento me dé otro segmento. ¿Por qué? Porque aquí me daría un número negativo. Esa es la razón por la cual no es tan evidente la resta y no se puede clasificar como postulado de la resta de segmentos. Bueno, entonces, ¿cómo es que sabemos cuáles son los postulados asociados? Pues precisamente hay que observar lo que me está dando en la hipótesis. Si se dan cuenta, en la hipótesis me mencionan el segmento AC, y si ustedes observan el segmento AC, está formado de dos segmentos, que es el AB y el BC. Eso quiere decir que de ahí yo puedo obtener un postulado. Entonces, de este AC vamos a obtener un postulado que precisamente es que la medida del segmento AB al sumársela a la medida del segmento BC me da por resultado la medida del segmento AC. Y entonces ya con eso estamos considerando que de esta parte de la hipótesis está saliendo un postulado. ¿Cuál es la razón de haber escrito eso? Pues precisamente ese se llama postulado. Recordemos que un postulado es algo tan evidente que no necesita demostración. Por eso al decir postulado decimos que se ve luego de aquí, que no es necesario demostrarlo de ninguna manera. Y es un postulado de la suma de segmentos. Si hubieran sido ángulos, pues obviamente hay que hacer referencia a ángulos. Seguimos buscando postulados. Ahora nos vamos a BD. Y si ustedes observan BD, pues ocurre lo mismo. BD es todo este, que está formado del segmento BC y del segmento CD. Por lo tanto, también podemos escribir un postulado. Y aquí tengo que escribir que la medida del segmento BC más la medida del segmento CD me da por resultado la medida del segmento BD.
Y este también recibe el nombre de postulado de la suma de segmentos. Seguimos revisando. Ahora nos vamos al segmento AB. Y ustedes se dan cuenta, el segmento AB solamente es de aquí para acá, no está formado de dos segmentos. Por lo tanto, este no está colaborando con postulado, pero lo marcamos. Nos vamos ahora a CD. CD observamos y es del punto C al punto D. Eso quiere decir que tampoco está formado de dos segmentos, por lo cual, pues simplemente aquí mencionamos que este no tiene postulado. Y ya revisamos la hipótesis y la tesis, por lo tanto ya no hay más postulados. Como ya no hay más postulados, vamos al siguiente punto, que es la sustitución. Y entonces solamente acuérdense que la sustitución parte de lo que aprendimos precisamente en la primaria. Y en la primaria a mí me decían que si el área del rectángulo es 12, por ejemplo, y la altura del rectángulo es 5, entonces a mí me preguntaban la base del rectángulo. Y sabemos que del rectángulo pues tenemos un área y tenemos un perímetro. En este caso lo que nos importa es el área. Por eso lo primero que tenemos que asentar en nuestros problemas son los datos y posteriormente la fórmula. La fórmula, sabemos que el área se calcula como la base por la altura. Entonces de aquí me doy cuenta que una fórmula es aquella que tiene operaciones y los datos solamente son los que tienen igual. Por lo tanto, de ahí yo puedo ver que este, que es el único que tiene un igual, aquí estamos hablando de un dato, y que estos que son con operaciones, estas son las fórmulas, para hacer referencia a lo que conocemos en la primaria de datos y fórmulas. Entonces, para saber cómo se hace la sustitución, pues solamente recordemos que después en la primaria lo que seguía era precisamente la sustitución, y para la sustitución lo que yo hacía mención es que el 12 ocupa el lugar del área, por lo tanto el área se quita, y como se quita va a ser reemplazada por el 12, por lo tanto ahora escribo 12. En otras palabras, la sustitución es de derecha a izquierda, se quita en la fórmula y se reemplaza. Si hacemos lo mismo con la altura, pues también resulta que la altura tiene un valor de 5. Entonces el 5 va a reemplazar a la altura. Eso quiere decir que la fórmula se quita la altura y se reemplaza por el 5. Vuelvo a repetir, la manera de sustituir es de derecha hacia izquierda. No lo hacíamos tan evidente cuando estábamos en la primaria porque pues solamente era sustituir números y ya. Entonces aquí es la base y la altura tiene un valor de 5. Y de aquí obviamente ya siguen las operaciones y las operaciones inversas, que en este caso las operaciones inversas va a ser referido a sumar el simétrico multiplicar por el recíproco, que eso ya lo veremos posteriormente, ¿no? Entonces ahorita simplemente llegamos a la sustitución. Lo importante es saber que la sustitución es de derecha a izquierda, y se reemplaza en la fórmula, se va a quitar en la fórmula. Entonces, observando los datos, pues habíamos dicho que solamente hay un dato, que es el que tiene igual. Eso quiere decir que este, que es BC, va a reemplazar a la medida de AC. Esa medida de AC hay que buscarla en las fórmulas. Ya habíamos dicho que hay dos fórmulas debido a que las fórmulas tienen operaciones. Por lo tanto, hay que buscar a AC porque AC es la que se va a reemplazar. Entonces, esta que está aquí no es AC, esta que está aquí no es AC, y esta que está aquí, esta sí es AC. Eso quiere decir que esta C se va a reemplazar de aquí. Aquí yo cometí un error y obviamente ustedes se dieron cuenta que esta proposición está mal porque no es BC, sino es BD. Aquí disculpen, a veces por estar pensando en otras cosas caemos en imprecisiones, ¿no? Entonces, esta proposición que la medida de AC es igual que la BD, precisamente es la que está aquí, y por eso no iba a dar el resultado, ¿no? Bueno, de ahí ya nos dimos cuenta que reemplazar quiere decir que este lo voy a quitar, y en lugar de escribir AC, lo que voy a escribir va a ser BD. Así que en la proposición 5 yo voy a escribir que la medida del segmento AB, esa no se reemplaza. Acuérdense que fue lo mismo que hicimos aquí en la primaria. La B, como no tiene valor, esa no se reemplaza, sino se deja idéntica. Y entonces la medida de AC más la medida de BC va a ser, reemplazamos a C, y en lugar de AC vamos a escribir la medida de BD. Y aquí lo que hicimos precisamente fue una sustitución.
¿Qué hicimos en la sustitución? Pues esta proposición 2, sustituí la proposición 2 en este simbolito de paréntesis, me está diciendo que es la proposición. Y si se dan cuenta, estoy sustituyendo en la proposición 3, o sea, en la 3 es donde se está reemplazando. Bueno, ahora bien, ¿cómo sé que ya no puedo hacer más sustituciones? Pues se hacen sustituciones mientras haya datos. Pero si se dan cuenta, este dato ya lo estoy utilizando. Entonces ya utilicé este dato, ya utilicé esta fórmula, y si observan aquí en la proposición 4 y 5, pues ya no quedan datos para seguir sustituyendo. Eso quiere decir que ya puedo pasar al siguiente paso del protocolo, y el siguiente paso del protocolo es la propiedad transitiva. Recordemos que la propiedad transitiva menciona que si A es igual a B y B es igual a C, yo puedo decir por lo tanto que A es igual a C. Simplemente se transita a través de un valor común para decir que los extremos son iguales. Aunque la propiedad transitiva también puede ser más larga, ¿no? Yo puedo decir que A es igual a B y que B es igual a C y que C es igual a D y que D es igual a E y que la A es igual a F. Por lo tanto, se está transitando a través de todas estas y como conclusión yo puedo decir que la A es igual que la F. Entonces la propiedad transitiva puede ser pequeña o puede ser un poquito más grande, ¿no? No importa. Entonces, la propiedad transitiva, para revisarla, hay que ver miembro izquierdo, miembro derecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en el miembro izquierdo tengo un BC, que también en el miembro izquierdo de la otra ecuación también tengo un BC. Pero cuando yo empiezo a ver el otro miembro, pues resulta que aquí tengo un CD y acá no. Por lo tanto, los miembros izquierdos no son iguales. Y eso implica que tengo que analizar los miembros derechos. Y si analizo los miembros derechos, entonces observo que la medida de BD está en ambas. Por lo tanto, se está cumpliendo esto. O sea, esa es la que se ve en las dos, por la cual se transita. Por lo tanto, como los miembros derechos son iguales, yo puedo asegurar que los miembros izquierdos son iguales. Esa precisamente es la propiedad transitiva. Entonces aquí escribo que la medida del segmento BC más la medida del segmento CD es la medida del segmento AB más la medida del segmento BC. Y entonces lo que estoy haciendo es propiedad transitiva entre las proposiciones, la 4, las posiciones 4 y la proposición 5. Entre la proposición 4 y la proposición 5. Por lo tanto, palomeo la proposición 4 para saber que ya lo utilicé, palomeo la proposición 5 para saber que ya lo utilicé, y entonces vamos a la siguiente parte del protocolo. Y la siguiente parte del protocolo hace referencia a lo que les mencionaba aquí abajo, a las operaciones inversas. Entonces, sumar el simétrico es la operación inversa de la suma, la resta, la operación inversa de la resta, la suma, y multiplicar el recíproco es la operación inversa de la multiplicación, es la división. Por lo tanto, como me estoy dando cuenta que aquí hay sumas, pues entonces me voy a ir hacia la parte de sumar el simétrico. O sea, la operación inversa de la suma es la resta. Recuerden que simétrico es el mismo número, pero con diferente signo. Entonces el 5 y el menos 5 son simétricos. También pudiera pensar que el 2 tercios es simétrico de menos 2 tercios. Simétrico quiere decir el mismo número con diferente signo. Por eso se asocia a la operación inversa a la suma en la resta. Entonces, si ustedes observan, la medida de BC está en el miembro izquierdo y en el miembro derecho también está. Por lo tanto, la operación inversa es que este que está sumando reste al miembro izquierdo y por términos semejantes, pues ya me quedaría 0. Acuérdense que no existe la cancelación, aunque muchos lo mencionen, porque neurolingüísticamente hablando, cancelar se asocia al fenómeno de quitar, de borrar, de eliminar, y no estamos eliminando nada. Solamente estoy haciendo la operación inversa y a través de términos semejantes, pues el resultado me da 0. Por lo tanto, en la proposición 7, ahí yo ya puedo escribir que la medida del segmento CD es la misma que la medida del segmento AB. Y entonces aquí yo ya puedo decir, permítame tantito, entonces aquí ya puedo decir que sume
el simétrico en la proposición 6. Recuerden que es la operación inversa desde el punto de vista aritmética. Aquí tenemos una suma, la operación inversa es que reste en el otro miembro y debido a eso me da 0 porque son términos semejantes. Aquí lo vamos a manejar como sumar el simétrico. Entonces, como ya he utilizado la proposición 6, parlemos la proposición 6. Y si se dan cuenta aquí ya no puedo hacer nada más porque solamente tengo miembro izquierdo y miembro derecho. Por lo cual yo ya puedo un término en el miembro izquierdo, perdón, y un término en el miembro derecho. Entonces yo lo puedo comparar con la tesis. Si ustedes se dan cuenta, la tesis pues es la misma. Lo único que ocurre es que está el miembro izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Pero pues eso sabemos que por propiedad reflexiva que se vio en álgebra, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, como ya llegué, ya puedo escribir aquí que queda demostrado. Y ya estoy demostrando precisamente lo que a mí me están pidiendo como tesis. Esta sugerencia del protocolo, recuerden que solamente es una sugerencia. Pudiera ser que nada más utilizara las dos primeras y ya me fuera a esta cuarta. O pudiera ser que nada más utilizara las tres primeras y me voy hasta la última. No sé, ¿no? O pudiera ser que nada más utilice propiedad transitiva. O sea, todo depende, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta lo que yo pudiera hacer y sobre todo, ¿no? Que hay que estar observando en la figura, hay que estar observando lo que me dice la hipótesis y la tesis, sobre todo cuando estoy viendo lo del postulado de la suma de segmentos o de la suma de ángulos.